Muy buenas tardes y bienvenidos a este último día de este primer encuentro de Lenormand y Cartomancia Clásica. Parece mentira que ya estemos en la recta final. Se me ha pasado como un suspiro. Ha sido tan intenso y tan interesante que, vamos, ya estamos aquí en la recta final. Pero bueno, Laura, háblanos del programa de hoy. ¿A quién tenemos? Pues sí, la verdad que ya llegamos al cierre de este maravilloso encuentro que llevamos ya meses preparando y sí que es verdad que parece mentira, ¿no? Que hoy ya finalice. Qué pena. Bueno, para otro año, si ha gustado y hay votación, pues haremos un segundo encuentro. Y hoy, pues de broche final y de cierre, tenemos a 4 maravillosos ponentes. Y vamos a empezar, como dijimos ayer, con Brasil. Vamos a empezar con Renata Taño, con el Lenormand, un oráculo en expansión. Esa será la ponencia de las 6 de la tarde. Después vendrá Sergio Torregrosa, español, valenciano, constelando con Lenormand. Y Sergio nos dará su maravillosa visión de esta maravillosa herramienta como es las constelaciones familiares mezcladas con el Lenormand, muy interesante, a las 7 de la tarde. Después continuaremos a las 8 con Mariana Martínez, que muchos y muchas la conoceréis por haber sido alumnas seguramente de ella, la compañera de Rodrigo Díaz y directora de la Escuela La Mort, y ella nos va a hablar de el Nouvelle Eteila, también muy interesante. Y para finalizar, nuestro cierre, nuestra queridísima Rozonda Salas, que todas también y todos la conoceréis de sobra con su canal de YouTube acerca del tarot, pero esta vez ella, que también es una experta cartomante, nos va a hablar y nos va a presentar la baraja Zikoiner, que es una joya de la cartomancia europea. Esta ponencia será a las 9 de la noche. Y después, bueno, pues tendremos un cierre con las personas que puedan unirse, los ponentes y que puedan en ese momento estar presentes y haremos el cierre de este maravilloso encuentro. Bueno, pero no podéis faltar, o sea, no os lo podéis perder. Y ya que estáis aquí, poneos cómodos, ¿eh? Y nada, además, ya sabéis que entre ponencia y ponencia tenéis un ratito que podéis ir al baño, podéis comer algo, podéis charlar, podéis comentar por WhatsApp. Oye, qué bien, qué maravilla este encuentro que han organizado estas chicas. Tenéis todo el tiempo del mundo. Así que nada, ahora poneos cómodos y disfrutar de nuestra querida y maravillosa Renata Taño con Lenormand, un oráculo en expansión. Nos vemos en el chat. Un besito. Hasta Hasta luego. luego. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas de todas las partes del mundo hispánico y no hispánico. Me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí en este evento, el primer encuentro de cartomancia clásica, aquí que se realiza en mayo del año de 2024. Darles una enhorabuena a las organizadoras. Es muy importante que tengamos eventos así de este tipo para que podamos compartir nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestras prácticas y para que podamos compartir la experiencia con otros cartomantes, estudiantes, en fin. Entonces, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar un poquito, bueno, yo no me presenté, pero yo soy Renata Taño, yo soy brasileña y española y me dedico al estudio y a la investigación, entre otras cositas, del Lenormand, tanto del clásico cuanto del brasileño, ¿vale? Bueno, les voy a contar un poquito. El tema de mi ponencia es Lenormand, un oráculo en expansión. Entonces, para empezar, me gustaría traer una reflexión para mis compañeros y compañeras sobre la cartomancia en la perspectiva del tiempo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en cartomancia,
cuando empezamos a estudiar, además de estudiar las cartas, los significados, la técnica, las combinaciones o lo que sea, da igual el oráculo que sea, también empezamos a estudiar historia, ¿no? La historia del oráculo, de dónde surgió, quiénes fueron los primeros y las primeras a utilizarlos, en qué contexto. Bueno, porque eso nos ayuda a entender la iconografía de las cartas, nos ayuda a entender, la iconografía se refiere no al icono, a la imagen que está aquí. Entonces, si vamos a leer la imagen, si vamos a conectarnos con el emblema, como es el caso del sistema Lenormand, cuáles eran los referentes más importantes en términos de cultura, cuáles eran los valores de la época, porque de ahí viene el significado que la gente cuando surge, cuando se empieza a usar determinado oráculo, le ha dado a la carta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sé que la carta 29 de Lenormand representa en mi caso, a la gitana, ¿no? Porque pertenezco y uso el mazo con la perspectiva brasileña. ¿De dónde vino el significado de la carta 16 de la estrella? ¿Por qué podemos decir que es la carta del karma? ¿Cuál es el contexto que le da una base fiable y estable al significado de las cartas? Todo eso está conectado a una perspectiva histórica, a una perspectiva cultural, de un tiempo en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que siempre hablamos en términos de Lenormand, los animales, el oso, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo ahora estoy en Brasil, pero en Brasil no hay osos, no forma parte de nuestra fauna, no existe. Entonces, nosotros en Brasil lo conocemos por nuestra experiencia, el comportamiento de un oso para entender cómo darle este significado a la carta. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque hay una historia por detrás de este mazo que se conecta a una cultura específica, a valores específicos. En este caso de Lenormand, ¿no? Que surge como el gran tablero, perdón, el juego de la esperanza en Alemania, que era un juego de mesa, en una época en que se solía jugar muchísimo los juegos de mesa en la corte, la gente noble, para divertirse, jugaba, ¿no? Entonces se hacían muchos juegos, muchas cartas, se imprimían muchas cartas para jugar. Y el contenido, el significado de cada carta en aquel juego estaba en contacto, tenía contacto con los valores de la época, ¿no? A mediados del siglo XIX. Entonces, eran sobre todo valores cristianos, ¿no? Que estaban conectados ahí con la moral, tenían significados pedagógicos, conectados con la iglesia, en fin. Y estos significados se mantienen, sobre todo en el Lenormand clásico, ¿no? El Lenormand clásico que sale de Alemania y va a Francia, y ahí se transforma en el juego, ¿no? El que conocemos, el mazo Lenormand, para jugar y para predecir el futuro o como un oráculo, mantiene estos valores. Incluso el primer librillo de instrucciones y de significados que está ahí como firmado por Philippe Lenormand, que sabemos que de verdad no era, pero bueno, que se decía sobrino de Madame Lenormand, mantiene los significados casi idénticos del juego de la esperanza que vino de la Alemania. Entonces, los significados se mantienen dentro de una perspectiva histórica y cultural bastante específica. ¿Okay? Entonces, en este aspecto, nos conectamos con el pasado del mazo. ¿Ok? El pasado de nuestro oráculo, tenemos que entender de dónde vino, quiénes los crearon, ¿no? Quiénes son las personas y en qué contextos lo utilizaban para poder utilizarlo en estos tiempos. Estamos en el año 2024 y por supuesto, algo que les decía a mis alumnos,
la semana pasada en nuestra clase, la carta 1, la del jinete. Bueno, estamos en un tiempo en que poquísimas personas salen a caballo por las calles, a no ser que estés en el campo. Pero si estás en el campo, si estás en la ciudad, tenemos hoy día otros medios de transporte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos adaptar el significado de esta carta sin salirnos del marco semántico? ¿No? ¿Qué es el marco semántico? Bueno, el marco semántico tiene que ver con el significado de la carta. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones que puedo hacer en esta carta para, por ejemplo, adaptarla a nuestros tiempos sin decir un montón de bobadas que no tienen nada que ver o que entre en el significado de otra carta que está en el mazo? ¿Por qué? Sabemos que con las 36 cartas de Lenormand, por ejemplo, les estoy dando este ejemplo porque es la baraja que uso, ¿ok? Tenemos que ser capaces de contestar cualquier pregunta. ¿No es verdad? Si estamos en el año, yo qué sé, 1890 o si volvemos en el tiempo, si estamos en 1920 o ahora en 2024, tenemos que poder contestar cualquier tipo de pregunta sobre amor, sobre trabajo, sobre, yo qué sé, mi perrito, sobre, en fin, sobre una nueva pareja, sobre cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a adaptarme al tiempo presente, el significado de la carta, sin huir de su marco semántico? Por ejemplo, aquí podemos pensar, ¿qué significa esta carta? Entonces, significa, bueno, que es algo que ocurre bastante rápido, una respuesta que puede ser afirmativa, un medio de transporte, ahí podemos adaptarlo. Bueno, sí, es su esencia, esta carta habla de medio de transporte, muy bien. Entonces yo puedo pensar ahora en un coche, podría ser en una moto, en una bici, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque en su tiempo, cuando esta carta se transformó en un mazo, en un oráculo, la gente se movía, ¿no? Se desplazaba en caballo, ¿ok? Entonces, esto sería el marco semántico. Podemos hacer este mismo ejercicio con todas las cartas y adaptándolas a todos los contextos, porque esta carta puede contestar una pregunta sobre dinero o sobre amor. Entonces, ¿cómo adaptamos el marco semántico a diferentes contextos? ¿Ok? Muy bien, entonces, esta reflexión nos conecta con el pasado y nos trae directamente al presente. Entonces, claro, yo tengo que conectarme con todo este contenido, con esta historia del oráculo y traerlo al presente para que me sirva en mis sesiones, en mis lecturas, en mis consultas, pero sin huir de lo que es el oráculo. Otra cosa son las relecturas, que es como lo que ocurre con el Lenormand brasileño, que como les dije, y ya les conté muchas ponencias ahí, presenciales y online, que en Brasil ocurre una relectura del Lenormand clásico. Se mantiene la estructura, las 36 cartas, se mantiene buena parte de la iconografía y de los significados del Lenormand clásico, pero para una adaptación al contexto social y cultural de Brasil, algunas cartas pasan por una relectura. ¿Ok? Entonces, cartas, por ejemplo, les muestro y les voy a mostrar ahora en las diapositivas. La carta 8 pasa por una, aunque se mantenga como el ataúd. En Brasil, la muerte puede tener en un aspecto espiritual, metafísico, no sería el final. Entonces, claro que es el fin de la vida, pero no el fin del proceso del alma, del espíritu, ¿ok? Entonces sería un final por una parte, pero por otra parte un otro principio, el otro plano, ¿no? ¿Ok? A ver, otra carta, la carta 36, la carta de la cruz, que tiene un aspecto súper positivo,
en la cartomancia brasileña, en muchas de las prácticas de la cartomancia brasileña, la cruz sería un momento de expansión, de éxitos, de logros, después de un largo camino de sufrimiento, ¿ok? Pero significa expansión. Bueno, y así podría darles muchos otros ejemplos. Entonces estamos hablando de una relectura del oráculo con unas bases bastante bien organizadas y que ocurre en respuesta y a partir de la necesidad de reconocimiento de los cartomantes de determinado lugar con las cartas. Entonces, se imprime las cartas valores culturales, sociales, espirituales, para que la gente pueda verse reflejada. Por ejemplo, también la carta de la gitana, ¿no? Entonces, en Brasil hay una, y del gitano, en Brasil hay una fuerte, por supuesto que hay gitanos, la etnia gitana, el pueblo gitano está en Brasil, llega a Brasil en dos momentos diferentes, en el momento de, un poquito después de 1500, ¿no? En el momento de la conquista, llega a Brasil con los portugueses y los españoles, entonces eran los degredados, la gente que venía para ocupar el territorio, la gente que estaba presa, encarcelada, o la gente que España y Portugal lo querían en su territorio, como los gitanos, infelizmente, desafortunadamente, es una parte no bonita de nuestra historia. Entonces les mandaban los gitanos a Brasil para poblar este territorio inmenso, ¿no? Y después también hubo otra ola de inmigración gitana, pero ahora del este europeo, de Rumania y de otros lugares han venido a Brasil también. Entonces hay diferentes grupos de gitanos en Brasil, pero esto es una cosa, pero en Brasil en las prácticas religiosas hay mucha conexión con la mística gitana, ¿ok? Sobre todo en Umbanda o en las zaras gitanas, ¿no? Que es algo también espiritual, que son prácticas místicas que tienen que ver con incorporación, con la comunicación de medios con otro plano y con espíritus guía, en fin. Entonces hay una conexión bastante fuerte con esta egrégora gitana, y ahí entonces el caballero y la dama pasan a ser en nuestro mazo el gitano y la gitana, ¿ok? Bueno, fíjense que también es una relectura. Entonces, eso ocurre por, como les dije, una necesidad de reconocimiento y de identificación con las cartas. Perfecto. Muy bien. Entonces, como cartomantes fuimos al pasado, llegamos al presente, y todo eso influye en nuestra práctica, saber todas estas cosas. Y por supuesto, cuando hablamos de un oráculo, una de sus características más importantes es el futuro, ¿no? Predecir el futuro. O como decimos ahora, el futuro no está escrito en piedra, pero podemos ver cuáles son los caminos o las posibilidades que se abren, ¿no? Muy bien. Entonces el Lenormand, y como otros oráculos, por supuesto, tiene ahí esta capacidad de adaptarse en el tiempo a partir de relecturas y conectándose con lo que vino antes y tal. Pero estamos ahora, nosotros cartomantes, tenemos que fijarnos en todos estos elementos porque la cartomancia es un reflejo de nuestro tiempo. Como les dije, vuelvo a decir, los significados de las cartas, cómo nos portamos como cartomantes, lo que entendemos por cartomancia, cuánto cobramos o no por nuestros servicios, cómo organizamos nuestra sesión, eso que estamos haciendo aquí, todo eso tiene que ver con nuestros valores sociales y culturales. Todo eso. Entonces tenemos que estar conectados con la cultura, porque yo no puedo hacer una lectura ahora, en mayo de 2024, de la misma manera que hice, yo qué sé, durante la pandemia, porque había cosas ocurriendo en el mundo que impactaban en la lectura. Entonces, no puedo estar
encerrado en mi habitación y no conectarme con nada. Porque si estoy haciendo la lectura a otra persona, para que pueda conectarme con ella necesito estar en mi tiempo, ¿vale? Muy bien. Y la cartomancia entonces es un reflejo de esto, de lo que pensamos, de nuestra cultura, de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque para mí y para mucha gente, pero la propuesta que les traigo tiene que ver con esta expansión del Lenormand. Porque si nos fijamos, a ver, yo estuve en Barcelona en el Congreso en el 2019, creo. Y yo creo que fui la única que hablé de Lenormand en el Congreso de Tarot. Sí, porque es un Congreso de Tarot como tal Lenormand, pero yo estaba ahí. Y en España no se hablaba mucho de Lenormand. Ahora, 2024, se habla mucho de Lenormand en España. En Latinoamérica ya se hablaba, en Argentina, en Brasil, se habla de Lenormand hace mucho porque es un oráculo, es el más utilizado y Brasil es uno de los países que más utiliza en números de personas que utilizan el Lenormand, ¿no? Y en términos de producción de material. Entonces en Brasil también se producen muchos mazos autorales, hay, bueno, editoriales también que invierten en eso. Entonces, lo que está disponible en el mercado también influye, porque influye en los libros que vamos a comprar y a leer y de dónde vamos a aprender, en los cursos. Por ejemplo, si yo tengo alumnos, las clases que doy, la gente está aprendiendo a partir de mi metodología. Entonces, todo eso influye en el presente y en el futuro de la cartomancia. Los mazos que elijo, este es el mío, ¿vale? Entonces, bueno, yo tuve otros mazos cuando empecé de otros autores hasta que desarrollé el mío. Y lo publiqué, invertí dinero en los libros, en los mazos, como yo, un montón de compañeros y compañeras. Entonces, todo eso influye en mi percepción como cartomante, ¿no? Y yo creo que el Lenormand tiene una característica bastante plástica en términos de adaptación, de relecturas. Entonces, cada vez más en el mundo vemos relecturas en diferentes contextos, ¿no? Si vas a una tienda, puedes encontrar Lenormand de hadas, Lenormand, por supuesto que el tarot también, ¿vale? Pero en algunos aspectos yo creo que el tarot tiene una estructura un poquito más fija que el Lenormand, ¿no? Entonces, él tiene mucha capacidad plástica que le permite hacer relecturas sin descaracterizar. Por ejemplo, eso sí que rompe un poco el sistema, pero también es una respuesta a las necesidades de nuestro tiempo, a Lenormands, que no tienen solamente 36 cartas, que tienen, por ejemplo, 2 cartas para hombres, para el gitano, y 2 cartas para la mujer, la gitana, ¿no? Para que yo pueda hacer una lectura bastante respetuosa a un consultante que sea... que sean, por ejemplo, que tenga un hombre que tiene una pareja que es un hombre, que sean homosexuales, por ejemplo, para que yo pueda ser bastante respetuosa, ¿ok? Entonces, por eso se adaptan los mazos a partir de la necesidad, ¿vale? Yo les estoy dando mi perspectiva como investigadora, ¿ok? De la cartomancia y de los procesos sociales y culturales que ocurren al margen y también dentro de todo eso que estamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, cómo la sociedad reconoce o ve el papel del cartomante o de la cartomante. Okay, por ejemplo, mi bisabuela era cartomante y ella atendía a la gente en su casa, usaba el mazo de jugar, el normal, la baraja normal, y bueno, mientras cocinaba, recibía una persona a otra, mientras cuidaba a sus hijas, mi abuela y mis tías abuelas atendía a la gente, y bueno, y por supuesto que yo que sé, hace 60, 70 años, las preguntas eran diferentes, aunque fueran en temas de amor,
la percepción que tenemos sobre las relaciones afectivas han cambiado en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, aunque sea cartomante y aunque utilice una baraja normal y corriente como la baraja de jugar, eso se adapta al tiempo, ¿ok? Y muy bien, yo creo que por esa capacidad plástica, el Lenormand es un oráculo que enamora, y si el alumno, el estudiante, se atreve a pasar o se atreve a no frenarse cuando llega el momento de empezar a hacer las combinaciones, que dice la gente que es la parte más difícil, o de moverse por la mesa real, el gran tablero u otro tipo de técnicas, es algo que se mete en la vida de uno y que ya no sale, aunque trabaje también con otros oráculos, ¿no? Entonces vemos cada vez más en Internet. Internet también fue una herramienta al principio Orkut, después los blogs, Facebook, Instagram, el Pinterest también, que es en donde se puede compartir diferentes tipos de tiradas para la luna llena, tiradas para los mandalas, todo. La parte de Internet nos ayuda mucho a compartir nuestra práctica como cartomante en diferentes lugares del mundo, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una comunidad muy grande de cartomantes que utilizan el Lenormand. En diferentes perspectivas también tenemos, ¿no? Tenemos la perspectiva de predicción, tenemos la perspectiva más de autoobservación, autodesarrollo, que podemos decir que es más terapéutica. Tenemos perspectivas más lúdicas, otras más poéticas, otras más espirituales. Aquí en Brasil, por ejemplo, hay personas y tenemos la perspectiva de gente que utiliza completamente el oráculo como un canal de comunicación con los espíritus. En fin, hay gente que mezcla un poquito de cada cosa. Yo, por ejemplo, creo que mezclo un poco de cada cosa. Me gusta mucho tener y enseñar las técnicas, porque yo creo que eso nos ordena el pensamiento, nos ordena la sesión, nos da un poquito más de seguridad cuando vayamos a recibir un consultante, y también nos da una característica más profesional, ¿no? Y ahí, si yo estoy seguro y segura con la técnica, yo puedo utilizar mi capacidad poética para construir la narrativa cuando estoy leyendo una mesa real, por ejemplo, o puedo, si yo soy más sensible a energías, puedo conectar estas energías al significado de algunas cartas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con las cartas espirituales y con las tiradas espirituales. Entonces aquí tendremos la carta del karma, la 16, se puede hacer una lectura como de registros akáshicos o algo parecido para que me entiendan. La 19 sería la carta de la espiritualidad. La carta 11 sería la carta del campo energético. Y la carta 30, que estaba aquí, es la carta de la conexión con mis ancestros espirituales, con mi yo superior, en fin. Porque eso forma parte de mi repertorio cultural, de mi recorrido de vida. Entonces yo puedo utilizar Lenormand, ¿no? En este aspecto también. Yo creo que en los últimos años, cada vez más países de Latinoamérica, ¿no? Y también España y otros se interesan mucho por el tema. Entonces, vemos cada vez más personas interesadas en estudiar, en hacer encuentros, y eso le da mucha expansión geográfica. Yo creo que si volvemos a hablarnos en 2 años o en 5 años, Lenormand ya va a estar así como en otro patamar, ¿no? Porque de verdad se expande a partir de las relecturas, se expande a partir de los encuentros que hacemos, se expande a partir del número de libros que están en las librerías o en internet, de los ebooks, de la gente que estudia y escribe, de los mazos que se publican, en fin, de la gente que se enamora del oráculo, ¿vale? Entonces, esta es mi contribución para el evento, el primer encuentro de cartomancia clásica, ¿vale? Y me gustaría
proponerles o no sé, empujarles tal vez a que se interesen por estos temas que tienen que ver con la historia, con de dónde viene, con estas reflexiones que están fuera de lo que sería exactamente el significado de las cartas y las combinaciones, ¿ok? Bueno, como les dije, yo soy Renata Taño, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en YouTube tengo algunos videos más prácticos para los alumnos y tal, pero también tengo algunos videos de reflexión, tengo cursos en Hotmart, tengo mi baraja, que la pueden comprar conmigo directamente. Tengo libros que están en Amazon, en fin, cursos en Hotmart, tengo un montón de cosas, ¿vale? Bueno, entonces es una invitación para que reflexionen sobre la cartomancia a partir de diferentes perspectivas, ¿ok? Les dejo un beso muy grande y enhorabuena por el evento. Chao.